¿Qué tal, amigos? El pasado fin de semana tuve la oportunidad de concurrir a la ciudad de Dolores, en el departamento soriano, para asistir una vez más, como tantas otras, a la fiesta de la primavera tan tradicional de aquella ciudad. Dolores es considerada, además de la capital nacional del trigo, la capital de la primavera, gracias a la tradicional fiesta que en esta época, cada año y desde hace ya 56 años, se desarrolla brillantemente en aquella ciudad. Recordarán ustedes, amigos, que el 15 de abril pasado, aproximadamente a las 16:12, 16:15, Dolores debió soportar una de las fuerzas más destructivas e inclementes de la naturaleza, cuando un tornado se abatió sobre ella, dejando a su paso una huella de destrucción pocas veces vista en la historia de nuestro país. Las imágenes que nos mostraban los canales de televisión eran realmente dantescas. Casas enteras tiradas al suelo o que literalmente habían volado por los aires, dejando en su lugar apenas un espacio vacío y, en el mejor de los casos, los cimientos o un piso de hormigón. De la Iglesia Evangélica Valdense, un edificio que conocí muy bien, puesto que la familia de mi esposa es fiel de esa congregación religiosa, quedó nada más que un pórtico. Del Cine Teatro Paz y Unión, edificio que era considerado monumento histórico, quedó apenas la fachada del mismo. De los dos liceos de la ciudad, uno, el más tradicional, el Taruselli, perdió toda su planta superior y consecuentemente parte de la inmediatamente inferior. El otro, el número 2, tuvo daños tan importantes que corre riesgo de derrumbe. Pero ambos centros educativos están inutilizados, debiendo haber sido sus actividades derivadas a contenedores que se han ubicado en el predio que ocupa la Escuela Técnica de Utu. 1.800 edificios entre viviendas, comercios, edificios públicos, etc., sufrieron daños importantes. Estamos hablando apenas de los daños materiales. A eso, añádale usted toda la tragedia humana e imagínese lo que significa ver que de un momento para otro perdió usted su casa, sus pertenencias más elementales, como ser sus utensilios de cocina, sus muebles, sus electrodomésticos, el auto o la motito que con tanto sacrificio había logrado adquirir, y hasta su ropa. Imagínese usted que tampoco puede acudir a sus vecinos porque también ellos han sufrido las mismas pérdidas que usted. Pero a eso, agréguele que su perro, su vecino, su conocido, su amigo o su familiar terminó herido o incluso muerto. Tal vez usted puede imaginarse que las fuerzas vivas nucleadas en el comité de emergencia habrán tenido que albergar en instalaciones públicas a centenares o miles de personas. Pero fue tan grande el sacudón que pocas horas después los evacuados no llegaban siquiera a un centenar. El espíritu y el cuerpo de aquel pueblo hizo con que casas de familias se transformaran en albergue de otras familias a las que siquiera conocían. Y he podido conocer historias que, si no me las hubieran contado sus propios protagonistas, me hubieran resultado increíbles. Hoy es 15 de octubre y se cumple medio año de aquel fatídico día. Y hace una semana, el pueblo entero salió a la calle como desde hace 56 años a festejar la fiesta de la primavera. Y se podían observar los frentes de los contenedores donde viven provisoriamente centenas de familias, la decoración con serpentinas, globos artesanales y arreglos florales. Casas a medio construir o reconstruir, muy humildes, desde donde salían jóvenes vistiendo los atuendos que rato después lucirían por las calles por donde pasaría el desfile, demostrando toda su entereza y superación. Aún hay mucho dolor, aún hay mucho temor, porque nos decían que a cada lluvia o a cada cambio climático cunde la alarma y se comienzan a tomar precauciones que antes del 15 de abril eran ignoradas. Los desfiles, tanto diurno como nocturno, tuvieron características muy diferentes a las que habitualmente tienen. En otros tiempos, los carros alegóricos eran suntuosos, tanto que, créame vecino, no les deberían nada a los carros alegóricos que solemos ver en carnaval brasileño, por ejemplo. Este año hubo menos carros, muchísimo menos, y muchísimo más modestos, es verdad. Pero hubo un elemento nuevo que hizo con que muchos, o la mayoría de los que allí estábamos,
nos emocionáramos hasta las lágrimas. La bandera uruguaya enorme llevada en brazos por jóvenes de un centro educativo, o la evocación a lo que otrora fuera el Cine Teatro Paz y Unión, con una pequeña réplica de lo que fuera su escenario, frente a algunas de las butacas que pudieron ser rescatadas del hoy derrumbado edificio. Pero lo más impactante, los carteles con mensajes que llaman a la unidad, a la superación, a la reconstrucción colectiva del pueblo. Y lo principal, el profundo agradecimiento de aquella gente para con todo el país. En cada carro alegórico, en cada centro educativo que desfiló, estaba expresado ese reconocimiento al pueblo uruguayo por lo que había aportado en los momentos más difíciles de la historia doloreña. Y usted, vecino, tendrá todo el derecho de preguntarse el porqué de que la audición de hoy haya sido dedicada a una ciudad distante más de 500 kilómetros de la nuestra. Y yo le contesto haciéndole recordar que pocas horas después de la tragedia hubo infelizmente aquellos carroñeros que ante el desconcierto, ante la incertidumbre, ante el drama, intentaron también, impulsados por el eterno afán de aprovecharse de cualquier circunstancia para llevar brasa para su asado, mostrar una supuesta inoperancia o inacción por parte del Estado uruguayo y sus instituciones para atender la emergencia. No midieron, porque no quisieron hacerlo, las consecuencias que hubiera habido si se hubieran entregado los recursos donados por todo el país de manera indiscriminada. No advirtieron que se debió hacer un relevamiento que duró varias semanas para determinar qué edificios padecieron qué daños, como para recién después de ello determinar de qué manera actuar en cada caso. Menos mal que los doloreños no son así. Menos mal que los doloreños supieron a tiempo echar a correr a los caranchos que sobrevolaron durante algunos días aquella hermosa ciudad a orillas del río San Salvador. Será hasta la semana que viene, amigos.